Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería Química Fácil. En videos anteriores habíamos visto relaciones de propiedades termodinámicas fundamentales, como las relaciones de Maxwell, las ecuaciones TdS y la dependencia de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura y con respecto a la presión. En este video vamos a estudiar el cambio en la energía libre de Gibbs cuando se trabaja con sistemas abiertos. Recordemos que un sistema abierto es aquel sistema en el cual hay transferencia de materia, pero no hay transferencia de energía entre el sistema y sus alrededores. Para esto debemos considerar algunos aspectos relacionados con la energía libre de Gibbs y el cambio en la energía libre de Gibbs, tanto para sistemas abiertos como para sistemas cerrados. Lo primero es saber cómo contribuyen las especies químicas que están presentes en una mezcla, o si el sistema reaccionante, cómo contribuyen los reactivos y los productos a la energía libre de Gibbs. Lo siguiente es saber cómo podemos calcular nosotros tanto la energía libre de Gibbs como el cambio en la energía libre de Gibbs a partir de las concentraciones de las sustancias. Y lo tercero es saber cómo la energía libre de Gibbs se ve afectada por los flujos de materia que entran o que salen de un sistema termodinámico. Cabe aclarar que de acuerdo a la nomenclatura que estamos utilizando en este curso, todas las propiedades mencionadas que no tengan un subíndice o un superíndice son propiedades intensivas, es decir, son propiedades que no dependen de la cantidad de materia. Por lo tanto, las unidades de estas propiedades van a ser unidades de energía sobre unidades de masa o unidades de cantidad de materia. Para el caso de la energía libre de Gibbs, que aparece acá en la ecuación 1.5, las unidades serían julios por mol o calorías por mol, ya que es una energía libre de Gibbs intensiva y siempre va a estar dividida entre las moles de la sustancia. Entonces tenemos aquí la ecuación 1.5, donde sabemos que G, que es la energía libre de Gibbs, es igual a H, que es la entalpía, menos T, que es la temperatura, por S, que es la entropía del sistema. Si multiplicamos a ambos lados de la ecuación por el número total de moles, que vamos a llamar N, entonces la energía libre de Gibbs ya no sería intensiva, sino que sería extensiva, y sus unidades quedarían en unidades de energía. Al diferenciar esta ecuación, tendríamos que el cambio de la energía libre de Gibbs extensiva, es decir, la energía libre de Gibbs intensiva por el número total de moles, es igual al cambio en la entalpía extensiva, es decir, la entalpía intensiva por el número total de moles, menos la temperatura por el cambio en la entropía extensiva, es decir, el primero por la derivada del segundo, menos la entropía extensiva multiplicada por el diferencial de la temperatura, es decir, el segundo por la derivada del primero. Ahora, de nuestra ecuación 1.4, nosotros sabemos que H, que es la entalpía, es igual a U, que es la energía interna, más P, que es la presión, por B, que es el volumen molar. Si obtenemos de esta ecuación el diferencial de H y lo multiplicamos por el número total de moles, al igual que hicimos con la ecuación 1.5, y sabemos que dH es igual a TdS más B de P por la ecuación 1.15, al reemplazar esta ecuación 1.15 multiplicada por el número de moles en la ecuación del diferencial de la energía libre de Gibbs y cancelar términos semejantes, tendríamos que el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva es igual al volumen extensivo, es decir, el volumen molar multiplicado por el número total de moles por el diferencial de la presión, menos la entropía extensiva, es decir, la entropía intensiva multiplicada por el número total de moles por el diferencial de la temperatura. Y esta es nuestra ecuación 1.45. Entonces, puesto que la ecuación 1.5, que era la de la energía libre de Gibbs, y 1.4, que era la de la entalpía, estaban definidas para un sistema cerrado, podemos decir que esta ecuación derivada, que es la 1.45, es la ecuación que me describe el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva para un sistema cerrado y tiene sus restricciones. Entonces esta ecuación aplica
para un fluido, independientemente de su estado de agregación, que está en un sistema cerrado y cuya composición es constante. Entonces, si su composición es constante, el sistema tampoco puede ser reaccionante, es decir, no pueden haber reacciones químicas dentro del sistema, puesto que esto haría que el número de moles de alguna de las especies químicas cambie. Esta ecuación 1.45 también se puede obtener en sus formas restringidas, es decir, o manteniendo la presión constante o manteniendo la temperatura constante, pero como estamos en sistema cerrado y no hay reacciones químicas y hay composición constante, el número total de moles siempre va a permanecer constante, es decir, en cualquiera de las formas restringidas de esta ecuación 1.45, n va a ser constante. Entonces, la primera forma restringida de esta ecuación es si mantenemos la temperatura constante. ¿Qué pasa si mantenemos la temperatura constante? Este segundo término del lado derecho se nos hace 0, el de P que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos que el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a la presión, a temperatura y número de moles constante es igual al número total de moles por el volumen molar. Y de manera análoga, si lo que hacemos es mantener la presión constante, si la presión es constante, de P es 0 y el primer término del lado derecho de la ecuación se haría 0. El de T que está multiplicando al segundo término lo pasamos a dividir y tendríamos que el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a la temperatura, manteniendo la presión y el número total de moles constante, sería igual a menos la entropía extensiva, es decir, la entropía intensiva por el número total de moles. Bueno, pero entonces en este punto cabe preguntarnos cómo sería el cambio de esta energía libre de Gibbs si las moles de las especies químicas sí cambian, es decir, si tenemos un sistema abierto. Bueno, para ilustrar esto les tengo acá un pequeño ejemplo. Vamos a considerar estos dos contenedores que están a temperatura y presión constante. Es decir, la temperatura del contenedor 1 es igual a la temperatura del contenedor 2 y la presión del contenedor 1 es igual a la presión del contenedor 2. El contenedor número 1 va a tener un gas que vamos a llamar A, que se encuentra puro, es decir, en el contenedor 1 solamente tenemos el gas A. Y en el contenedor 2 vamos a tener también otro gas que es diferente, que vamos a llamar un gas B, y también se encuentra puro, es decir, en el contenedor 2 solo vamos a tener B. Y ambos contenedores están conectados por medio de una válvula. Pero en este momento de nuestro experimento mental, esa válvula se encuentra cerrada. Ahora, si consideramos el contenedor 1 como un sistema termodinámico, el contenedor 2 como otro sistema termodinámico, en este momento dos sistemas termodinámicos cerrados pero que están conectados, y consideramos un tercer sistema termodinámico que sería los dos contenedores, es decir, los dos contenedores son un solo sistema termodinámico cerrado, pero que puede ser un sistema termodinámico abierto entre ellos en el momento en el que yo abra la válvula. Retomando, tenemos tres sistemas: el sistema 1, que es el contenedor 1, el sistema 2, que es el contenedor 2, y el sistema 3, que son los dos contenedores. Entonces la pregunta es, ¿a qué será igual la energía libre de Gibbs del sistema termodinámico 3? Pues de una manera lógica podemos responder que la energía libre de Gibbs del sistema termodinámico 3 va a ser igual a la suma de la energía libre de Gibbs de todo el gas A y de todo el gas B que se encuentren en el sistema termodinámico 1, es decir, en el primer contenedor, más la energía libre de Gibbs de todo el gas A y de todo el gas B que haya en el segundo sistema termodinámico, es decir, en el contenedor 2. Aunque en este caso particular y a estas alturas de nuestro experimento, en el sistema 1 no hay B, solo hay A, y en el sistema 2 no hay A, solo hay el gas B. Poniendo esto en términos matemáticos y definiendo esta G que tiene esos cuatro punticos aquí arriba como la energía libre de Gibbs extensiva, es decir, N por G, que es la energía libre de Gibbs intensiva que hemos venido trabajando hasta el momento, podemos decir que la energía libre de Gibbs extensiva total, es decir, del sistema 3,
es igual a la energía libre de Gibbs del sistema 1 más la energía libre de Gibbs del sistema 2. Y la energía libre de Gibbs del sistema 1 es la energía libre de Gibbs de todo el gas A y todo el gas B en el contenedor 1. Y la energía libre de Gibbs del contenedor 2 es la energía libre de Gibbs de todo el gas A y todo el gas B en el contenedor 2. Como yo sé que la energía libre de Gibbs extensiva es igual a la energía libre de Gibbs intensiva por el número total de moles, es decir, ¿a qué es igual el número total de moles? A las moles de A y moles de B que hayan en el contenedor 1 más las moles de A y moles de B que hayan en el contenedor 2. Esos son todas las moles que hay en nuestro sistema termodinámico 3. Entonces, podemos decir que la energía libre de Gibbs intensiva del primer sistema multiplicada por el número total de moles de todo el sistema más la energía libre de Gibbs del segundo sistema multiplicada por el número total de moles de todo el sistema va a ser igual a la energía libre de Gibbs del tercer sistema termodinámico por el número total de moles del tercer sistema termodinámico. Ahora bien, este término NG1, ¿de qué va a depender en cualquier instante de tiempo? Pues ese término NG1 va a depender de la temperatura, de la presión y de las moles de A y de B que hayan en el contenedor 1 en ese instante. Sin embargo, sabemos que el sistema se encuentra a temperatura y presión constante, entonces solo dependería de las moles de A y de las moles de B que hayan en ese momento en ese contenedor. Y de manera análoga, pues también podemos preguntarnos de qué va a depender ese término NG en el contenedor 2 en cualquier instante de tiempo. Pues va a depender de la temperatura, de la presión y de la cantidad de moles de A y de B que hayan en el contenedor 2 en ese preciso instante de tiempo. Como sabemos que la temperatura y la presión van a permanecer constantes, entonces solo dependería del número de moles de A y de B. ¿Y de qué va a depender el cambio en la propiedad total de todo el sistema? Pues va a depender de la propiedad total en el contenedor 1 y de la propiedad total en el contenedor 2. En el momento que ocurra un cambio en la energía libre de Gibbs extensiva de todo el sistema, ese cambio depende o de que cambió la energía libre de Gibbs en el contenedor 1 o de que cambió la energía libre de Gibbs en el contenedor 2. O si asumimos que no hay fugas, pues va a depender del cambio de la energía libre de Gibbs de ambos contenedores. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer en nuestro experimento mental es abrir la válvula. Vamos a abrir la válvula que conecta al contenedor 1, que tiene el gas A, y al contenedor 2, que tiene el gas B. Si recordamos el ejemplo de los globos que puse en uno de mis videos anteriores, que les voy a poner aquí como una tarjeta, y con el cual ilustramos el concepto de energía interna, entonces, ¿qué va a suceder cuando abramos esta válvula? Pues lo que va a suceder es que los gases A y B se van a mezclar espontáneamente. Es decir, moléculas de A van a ir hacia el contenedor 2 y moléculas de B van a ir hacia el contenedor 1. Y sabemos del video que vimos de criterios de espontaneidad que el criterio de los procesos espontáneos es que el cambio en la energía libre de Gibbs sea negativo. Es decir, que la energía libre de Gibbs del estado 2 sea menor que la energía libre de Gibbs del estado 1. Entonces, la energía libre de Gibbs de todo el sistema, es decir, del sistema 3, después del mezclado espontáneo, tiene que disminuir. ¿Y hasta qué momento va a ocurrir este mezclado espontáneo? Pues el mezclado espontáneo va a seguir ocurriendo hasta que se llegue a un equilibrio entre los dos contenedores. Como consecuencia de ese mezclado espontáneo, vamos a tener que la energía libre de Gibbs extensiva en el contenedor 1 es función tanto del número de moles de A como del número de moles de B después del mezclado. Ya cuando termina el mezclado, en el contenedor 1 hay tanto moles de A como moles de B. Y de manera análoga, la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 2 va a ser función tanto del número de moles de A como del número de moles de B después del mezclado. Indudablemente, después del mezclado, en el contenedor 2 hay tanto moles de B como moles de A. Y bien, pues como tenemos claro que hubo un cambio en la energía libre de Gibbs de
cada contenedor y que la energía libre de Gibbs de todo el sistema es función de las moles de A y de las moles de B de cada contenedor, entonces vamos a definir a qué es igual el cambio en la energía libre de Gibbs de cada contenedor después de haber abierto la válvula, de que haya habido un mezclado espontáneo y de que este mezclado espontáneo se haya detenido por haber llegado a un equilibrio. Entonces para esto vamos a analizar cada contenedor por separado. Vamos a analizar el contenedor 1. El cambio en la energía libre de Gibbs en el contenedor 1 es igual a la contribución que tuvo la salida de moles de A del contenedor 1 y a la contribución que tuvo la entrada de moles de B al contenedor 1. De manera análoga, el cambio de la energía libre de Gibbs en el contenedor 2 fue igual a la contribución que tuvo la entrada de moles de A al contenedor 2 y a la contribución que tuvo la salida de moles de B del contenedor 2. Matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esto? Lo podemos expresar como una suma de derivadas parciales, porque son contribuciones parciales. Y como sabemos que el sistema está a temperatura y presión constante, las ecuaciones quedarían de la siguiente manera. Para el contenedor 1, el cambio en la energía libre de Gibbs del contenedor 1 va a ser igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 1 con respecto a las moles del gas A, manteniendo la temperatura, la presión y las moles del gas B constantes, multiplicado por el cambio en las moles de A en el contenedor 1, más la contribución del gas B, que sería el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 1 con respecto a las moles del gas B, manteniendo la temperatura, la presión y las moles de A constantes, y esto multiplicado por el cambio en el número de moles de B en el contenedor 1. De manera análoga, para el contenedor 2, el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 2 va a ser igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 2 con respecto a las moles de A, manteniendo la temperatura, la presión y las moles de B constantes, por el cambio en las moles de A en el contenedor 2, C2 es contenedor 2, más el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 2 con respecto a las moles del gas B, manteniendo la temperatura, la presión y las moles de A constantes, por el cambio en las moles de B del contenedor 2. Como los dos contenedores están conectados uno con el otro y no hay salida ni del gas A ni del gas B hacia los alrededores, estamos asumiendo que no hay fugas, es decir, que la masa se conserva, podemos asegurar que las moles de A que pierde el contenedor 1 son exactamente las mismas moles de A que gana el contenedor 2, ¿cierto? Las moles que se fueron del contenedor 1 son las que recibió el contenedor 2, y que las moles de B que pierde el contenedor 2 son las moles de B que gana el contenedor 1. ¿Y esto matemáticamente cómo lo podemos expresar? Bueno, esto se expresa de la siguiente manera. El cambio de las moles de A en el contenedor 2 va a ser igual a menos el cambio de las moles de A en el contenedor 1. Y el cambio en las moles de B del contenedor 1 va a ser igual a menos el cambio de las moles de B del contenedor 2. Entonces, del análisis que hemos realizado, tenemos estas 5 expresiones matemáticas. Todas estas 5 expresiones las vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos para el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva total, es decir, esa ecuación que está aquí en rojo. Si reemplazamos las ecuaciones que están en negro y las ecuaciones que están en azul en la ecuación que está en rojo, vamos a obtener lo siguiente. El cambio de la energía libre de Gibbs extensiva de todo el sistema, es decir, reemplazamos todo lo que fuera C2 por su equivalente en C1 de las ecuaciones tanto azul como negra, sería igual a el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 1 con respecto a las moles de A, manteniendo la temperatura, la presión y las moles de B constantes,
por el cambio en las moles de A en el contenedor 1 más el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva en el contenedor 1 con respecto a las moles de B, manteniendo la temperatura, la presión y las moles de A constantes, por el cambio del número de moles del gas B en el contenedor 1. Menos, ¿de dónde viene ese menos? Pues porque dNaC2 es igual a menos dNaC1. Entonces, menos el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 2 con respecto al cambio de las moles de A, manteniendo temperatura, presión y moles de B constante, por el cambio en las moles de A en el contenedor 1, menos el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del sistema 2 con respecto a las moles de B, manteniendo temperatura, presión y moles de A constantes, por el cambio en las moles de B del contenedor 1. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Pero vemos que hay términos que tienen de factor común el cambio en las moles de A y términos que tienen como factor común el cambio en las moles de B. Entonces, si factorizamos dichos términos, esta ecuación ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva de todo el sistema, es decir, del sistema termodinámico 3, es igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 1 con respecto a las moles de A, a temperatura, presión y moles de B constantes, menos el cambio con respecto a las moles de A, pero esta vez de la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 2 a temperatura, presión y moles de B constantes. Todo esto multiplicado por el cambio en el número de moles de A, más el cambio de la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a las moles de B en el contenedor 1 a temperatura, presión y moles de A constante, menos el mismo cambio con respecto a las moles de B, pero en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 2 a temperatura, presión y moles del gas A constantes. Y todo esto multiplicado por el cambio en las moles de B. Bueno, ahora nosotros sabemos que estos mezclados espontáneos se dan hasta que la energía libre de Gibbs tenga un valor mínimo y no va a cambiar. Entonces no va a cambiar quiere decir que el cambio en la energía libre de Gibbs total cuando ya se llegó al equilibrio va a ser igual a 0. Entonces ese término que está en rojo de NG total, si ya hubo un equilibrio, si ya cesó el mezclado, va a ser igual a 0. Y para que ese término sea igual a 0, matemáticamente, si miramos la ecuación, solo puede ser debido a dos factores. El primero, ese término se hace 0 si tanto dNA como dNB son iguales a 0. Pero si dNA y dNB son iguales a 0, es porque no hubo cambio en el número de moles de A ni en el número de moles de B. Y si no hubo cambio fue simplemente porque nunca abrí la válvula. Entonces este caso no aplica para este ejercicio porque sabemos que hubo mezclado, porque si abrimos la válvula, si hubo un mezclado espontáneo. Entonces ese caso no puede ser el que haga el cambio en la energía libre de Gibbs sea igual a 0. El segundo caso es que los términos que están en azul, ambos a la vez sean iguales a 0. Si el primer término que está en azul y el segundo término que está en azul son 0, el cambio en la energía libre de Gibbs total de todo el sistema termodinámico es igual a 0. Y para que esos términos en azul sean iguales a 0, los dos sumandos que están dentro de cada término, su resta tiene que ser 0, es decir, esos dos sumandos tienen que ser iguales. Este término tiene que ser igual a este término y este término tiene que ser igual a este término. Entonces, si la válvula se abrió, que es el caso 2, el mezclado espontáneo se va a detener cuando el cambio de la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 1 con respecto a las moles de A a temperatura, presión y moles del componente 2, es decir, del gas B constantes, sea igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del componente 2 con respecto a las moles del gas A temperatura, presión y moles del gas B constantes. Eso hace que el primer término, es decir, el que está multiplicado por dNA, sea 0. Y al mismo tiempo,
el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 1 con respecto al número de moles de B a temperatura, presión y moles del gas A constantes sea igual al cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del contenedor 2 con respecto a las moles de B a temperatura, presión y moles de A constante. Es decir, los dos términos que están multiplicados por el cambio en el número de moles de B sean iguales. Si esos dos términos son iguales, el cambio de la energía libre de Gibbs va a ser 0, es decir, el mezclado se va a detener. Entonces yo cuando tengo estas derivadas de mis potenciales termodinámicos con respecto al número de moles de alguna especie química, estas derivadas se llaman cantidades parciales. Y si lo que tengo es la propiedad molar, pues estas derivadas se llaman cantidades molares parciales. Aquí en el primer término, por ejemplo, como tengo la energía libre de Gibbs intensiva, aunque bueno, está multiplicada por el número total de moles, pero ese término G es energía libre de Gibbs molar y está derivada con respecto a las moles de un componente. Entonces yo puedo hablar de una energía libre de Gibbs molar parcial. Para el caso particular de la energía libre de Gibbs molar parcial, este término es muy importante en la termodinámica de soluciones y en la termodinámica del equilibrio y tiene su propio símbolo. Y el símbolo de esa energía libre de Gibbs molar parcial es μ y se denomina potencial químico. En este caso particular, el cambio en la energía libre de Gibbs molar multiplicada por el número de moles con respecto a las moles del gas a temperatura, presión y moles de B constantes se llama potencial químico del gas A. Entonces, como miramos, el potencial químico es un criterio de cuándo se detiene un mezclado espontáneo o de cuándo llegamos a un equilibrio. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Por ahora, con esta igualdad podemos concluir que el mezclado espontáneo de un gas A con un gas B va a continuar hasta que el potencial químico de la especie A en el contenedor 1 sea igual al potencial químico de la especie A en el contenedor 2 y hasta cuando el potencial químico del gas B en el contenedor 1 sea igual al potencial químico del gas B en el contenedor 2. Y esta uniformidad de potenciales químicos de cada uno de los componentes de una mezcla multicomponente, valga la redundancia, es un requisito para el equilibrio. Acá lo estamos viendo con estas dos igualdades. Entonces, extrapolando esta definición no solo para una mezcla de un gas A y un gas B como teníamos en el ejemplo de los contenedores, sino para una mezcla de I componentes, podemos decir que el potencial químico de la especie I es igual al cambio en la propiedad extensiva con respecto al número de moles de esa especie I a temperatura, presión y moles de los otros componentes que no sean I constantes. Entonces, si tenemos una mezcla de 3000 componentes donde I es el componente 1 y J son los componentes del número 2 hasta el número 3000, el potencial químico de I va a ser igual al cambio en la energía libre de Gibbs molar multiplicado por el número de moles con respecto a las moles de ese componente I a temperatura, presión y moles de los otros 2999 componentes constantes. Otra manera en la cual podemos definir este potencial químico del componente I es la velocidad a la cual cambia la energía libre de Gibbs extensiva con respecto a las moles de una especie química I, cuando el componente I se agrega al sistema a temperatura, presión y moles de las otras especies químicas constantes. O también podemos decir que es la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I. Bien, ya con estas definiciones claras, pues vamos a responder las preguntas que habíamos puesto al principio del video. La primera y la segunda eran cómo contribuyen las especies químicas en una mezcla o los reactivos y productos en un sistema reaccionante a la energía libre de Gibbs del sistema, o cómo podemos calcular
esa energía libre de Gibbs y ese cambio en la energía libre de Gibbs a partir de sus concentraciones? El cambio en la energía libre de Gibbs va a ser afectado por los potenciales químicos de cada una de las especies. Es decir, a T y P constantes, el cambio en la energía libre de Gibbs extensiva del sistema va a ser igual a la suma de los potenciales químicos de cada una de las especies que estén en el sistema multiplicadas por el número de moles de esa especie I en ese sistema termodinámico. Y la otra era cómo se ve afectada la energía libre de Gibbs por los flujos de materia que entran y salen del sistema. Pues entonces sería, la energía libre de Gibbs depende tanto de la presión como de la temperatura como del número de moles, porque estamos hablando de un sistema abierto. Y sería igual al volumen extensivo por el cambio en la presión menos la entropía extensiva por el cambio en la temperatura más la sumatoria de los potenciales químicos de la especie I por el cambio en las moles de la especie I. Y esta es nuestra ecuación 1.46. Si tomamos esta ecuación 1.46, que es para un sistema abierto, y decimos que no hay cambio en el número de moles del sistema, es decir, que va a ser un sistema cerrado, pues el tercer término sería igual a 0. Y recuperaríamos nuestra ecuación 1.45. ¿Eso qué quiere decir? Que la ecuación 1.46 es un caso general y que la ecuación 1.45 es un caso particular de la ecuación 1.46. Bien, si este video te ha sido de utilidad, por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudaría mucho a seguir subiendo contenido que sea útil para todos ustedes.